Hoy es el cuarto domingo de Adviento. Recuérdense que en el calendario de las iglesias hay 4 domingos antes de Navidad. Navidad es el fin de semana, el viernes 24, sábado 25. Así que hoy es el último domingo antes de Navidad. Y hoy día nos tocó leer al profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde el profeta dice: tú, Belén Éfrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Esto lo dijo el profeta Miqueas en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, como unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Profetiza que ahí, en ese pueblo llamado Belén, que significa casa de pan, fue donde iban a ser el Salvador del mundo, pero fue el lugar donde nació David, el rey de Israel. De esa genealogía, de esa familia de Judá, iban a ser el Salvador, y lo profetizó 700 años antes. Belén es una aldea chiquitita que está a 7 kilómetros al sur de Jerusalén. Así que era no mucho tiempo caminando. Y allí en Belén comenzó lo que le pusimos por título a este sermón: la segunda mitad de la historia humana. ¿Cuál es la primera mitad? Antes de Cristo. ¿Cuál es la segunda mitad? Después de Cristo. Comienza con el nacimiento de Jesús. Y Lucas, que también lo leímos hoy, dice en el capítulo 2: por esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo en todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo en que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Otra Biblia dicen en el mesón, ya, en el hotel, en el motel, ahí que el lugar para los, en el hostal, lugar para los pasajeros. La historia humana, la civilización humana comenzó en las cavernas, en las cuevas. Ahí en Francia hay una cueva donde hay indicios de ocupación humana de hace 30.000 años. Y los que estudiamos, ¿no?, en la escuela, ¿se acuerdan que nos hablaban de la cueva de Altamira en España? Allí es donde el ser humano comenzó a vivir, a refugiarse. Antes de construir casas o ciudades, el ser humano se refugió en cuevas. Por eso que se llama el hombre de las cavernas, porque de ahí empezó nuestra civilización, el principio de la civilización. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Ya? Como toda mujer y todo hombre hace, adorna la casa. Y los hombres de las cavernas, las mujeres también de las cavernas, pintaban animales. Y esa es la pintura rupestre en las paredes de las cavernas. Podríamos decir entonces que la civilización humana comenzó en cuevas rodeados de animales. Empiezan más o menos como a conectar a dónde va el sermón. La civilización comenzó en cuevas rodeados de animales. Ahora, los humanos no permanecieron en cuevas mucho tiempo. Salieron de allí, avanzaron, fundaron grandes civilizaciones, inventaron herramientas, inventaron muchas cosas, construyeron las pirámides en Egipto, los jardines colgantes en Babilonia, la Acrópolis en Atenas. Avanzaron en la agricultura, la ganadería, la astronomía, la ciencia, la filosofía, las matemáticas. Y el clímax de toda esa civilización ocurrió en el Imperio Romano. El Imperio Romano era la gloria de la combinación de todo lo que el ser humano había logrado desde que salió de las cuevas a estas grandes civilizaciones. Roma
Entonces era como el ejemplo máximo de todo. Pero que hay un problema. Si Dios creó al ser humano con un propósito, y el propósito por el cual Dios creó al ser humano, y es el propósito que tenemos en esta iglesia, es amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Dios nos creó para que llevemos su imagen, y la imagen de Dios nos lleva a nosotros a amarlo a Él y amar a los demás. Eso quiere decir que el Imperio Romano fracasó rotundamente en estos dos conceptos, porque no ama a Dios ni sirve a los demás, ni ama a los demás. Cuando uno no ama a Dios, hay solamente dos pecados, ¿verdad? La idolatría y la injusticia. Cuando uno no ama a Dios, ama a otros dioses o dioses falsos, cae en la idolatría. Y cuando uno no ama a su prójimo, al ser humano, uno lo trata injustamente, cae en la injusticia. Idolatría e injusticia eran las marcas del Imperio Romano. Total fracaso, entonces, de la cúspide de la civilización. Claro, Roma era grande en términos económicos, Roma era grande en términos de militares, pero era muy, muy deficiente en justicia y en adorar a Dios. Roma era rica y regía el mundo, pero era idólatra e injusta, lo mismo que Egipto, lo mismo que Babilonia, lo mismo que Grecia, y si seguimos contando para adelante, lo mismo que el imperio de Napoleón, lo mismo que el imperio británico, lo mismo que el imperio soviético comunista, lo mismo que el imperio norteamericano. O sea que todos han caído de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, y han seguido en la idolatría y la injusticia. Eso es totalmente opuesto a lo que Dios le pidió al pueblo hebreo. Dios eligió al pueblo hebreo para que fueran luz a las naciones y para que amaran al prójimo y amaran a Dios. Pero todos los demás imperios fueron sostenidos por la esclavitud. De hecho, el imperio romano, tan rico, tan poderoso, su economía estaba basada en la esclavitud. Tomaban esclavos y los obligaban a trabajar para la economía del imperio. Sucedió que en los días del emperador César Augusto, él obligó a la gente a censarse, a hacer un censo. No era para decir a ver cuántos somos y para poder ayudar a los más pobres o focalizar el gasto, como dicen los candidatos ahora, focalizar el gasto. No. Era para extraer impuestos de la gente, que todos quedaran inscritos. Era para recibir más, porque los imperios lo que quieren es recibir más y más. Y en ese tiempo, en el tiempo del emperador César Augusto, que gobernó entre el año 27 a.C. al 14 después de Cristo, Dios levantó a su hijo para que comenzara la segunda mitad de la historia de la humanidad. Una pareja joven de Nazaret, José y María, comprometidos. Ellos viven en el norte, en Nazaret, y viajan hasta Belén. En la misma distancia, yo la saqué en el Google, la misma distancia que hay entre este lugar, la cumbre 1060, y Valparaíso, 156 kilómetros. Es la distancia que hay entre Nazaret y Belén. 30 horas caminando seguidas. Entonces hay que hacerlo en periodo, especialmente una niña embarazada, en periodo de 5 horas diarias, 5 o 6 horas. Entonces le va a tomar una semana caminando para llegar a Belén. Buscan alojamiento, no lo encuentran, está lleno, pero no era que la gente no los quisiera tener, porque resulta que en la cultura de los orientales siempre hay lugar para otra persona. Incluso aquí con nosotros, llega un familiar, si no hay hotel, igual en el piso, ¿no? En el living, en alguna parte, podría dormir o podría pernoctar José y María. Pero hay una frasecita en el Evangelio que dice: no había lugar para ellos, entre comillas. ¿Por qué para ellos? Porque la condición de María era de embarazo y ella estaba pronto a dar a luz, y ella no iba a dar a luz en una casa llena de gente. Los hostales o hoteles o mesones eran sencillamente unos cuadrados con paredes,
en el medio había una fuente de agua donde tomaban agua los animales, donde la gente se quedaba de noche tomando, cantando, donde habían fogatas, y aquí en las paredes habían unos toldos donde la gente se acostaba a dormir. Y María, para ella no había lugar, porque ella iba a dar a luz, y ninguna mujer va a querer dar a luz en tanta bulla y tanta indiscreción, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que hacen? José sale a buscar un lugar y encuentra una cueva. No es un establo. Nosotros acomodamos la historia para que sea un establo, porque nosotros en Occidente guardamos los animales en establos. Ellos no. Ellos en Israel guardaban a los animales en unas cuevas, que generalmente estaban cerca de las casas, pero a la afuera del pueblo. Y José encuentra una cueva, y allí donde habían animales, él lleva a su mujer, y allí entonces ella da a luz. Y puso al niño en un pesebre. Mire, esto es un pesebre. Un pesebre es un lugar donde comen los animales, ¿ya? El pesebre no es el establo. El pesebre es esto, que está hecho de madera, pero en muchos casos los hacen de piedra. Es sencillamente un lugar donde puede contenerse el agua o la paja, el pasto. Generalmente allá se hacía de madera. Lo que hace entonces María cuando nace el niño, lo pone en el lugar donde comían los animales, y ahí lo acuesta como que si fuera una cuna. En los tiempos de Cristo no existían esos establos, sino que especialmente en Belén la gente guardaba los animales en cuevas. El terreno era propicio para ponerlos en cuevas, y allí estaban los animales. Y obviamente que tuvo que salir José del pueblito o debajo de alguna casa, o en la ladera del cerro donde estaba una casa, encontró una cueva en donde allí se llevó a la Virgen, y allí nació Jesús. José y María se alejan del mesón, bajan a una cueva donde pernoctan los animales. Era una cueva subterránea en donde viven los animales, ahí en ese sector de Israel, y en donde Jesús nació, en la ciudad de David, dice Lucas, y fue puesto en un pesebre. Fue una cueva, no fue un establo. La tradición cristiana encontró esa cueva, y hoy allí, en ese lugar, en Belén, hay una gran catedral. Y el lugar de la cueva donde se supone que nació Jesús, hay una placa de mármol muy bonita. Tiene 14 puntas de plata. Esas 14 puntas de plata simbolizan lo que dice Mateo, que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, y hay 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia, y hay 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo, y eso está simbolizado en ese lugar donde los cristianos han construido la iglesia más antigua del cristianismo, en la cueva donde nació Jesús. Los ortodoxos siempre dibujan a Jesús nacido en una cueva. Entonces pongan atención. Roma llegó a la cúspide de la civilización, pero falló. Y Jesús nace en ese momento de la cúspide de la civilización, en una cueva. Él viene a reinaugurar la creación. Él viene a ponerle un alto a la civilización y decir, ahora empieza el segundo tiempo. La segunda parte de este partido, Jesús lo inaugura naciendo en una cueva. Sin Cristo, sin Navidad, podríamos decir, sin el nacimiento de Él, el Imperio Romano hubiera sido el pináculo de la historia. Lo demás, de ahí en adelante, si Cristo no hubiera venido, hubiera sido una variación del imperio con las únicas posibilidades de vivir en la idolatría y en la injusticia. Pero Jesús vino a inaugurar un segundo comienzo como un habitante. Él lo vino a inaugurar como un habitante de la caverna. Lo comenzó en la cueva, en la caverna. Y nosotros hoy dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, aquí en nuestra cultura latina lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero en la cultura más secular de Estados Unidos y de Europa, ya no ponen AC y
antes de Cristo, y DC, después de Cristo, sino que ellos ponen BCE, Before Common Era, antes de la era común, y luego después de Cristo. Ellos no ponen después de Cristo, sino que ponen después de la era común. Ahora, no nos vamos a pelear, ¿verdad?, con la sociedad, pero todos nosotros así para callados, ¿verdad? Que sabemos qué es lo que era antes de la era común y por qué después de la era común. Por causa de Cristo. Él no lo quiere nombrar, pero ahí está. La era común es esta, en la era en que vino Cristo a dividir el tiempo así, en antes de Él y después de Él. Chesterton, un sabio británico, dijo: incluso Herodes, el gran rey, sintió el terremoto bajo él y se tambaleó en su palacio. Porque la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, fue un terremoto, dividió al mundo entre antes y después de él. Y ese terremoto, allá en sus palacios, en el palacio de Jerusalén, Herodes lo sintió. Y aquí viene el lado oscuro de la Navidad. Cuando Herodes escuchó de parte de los magos que había nacido el rey de los judíos, escuchen bien, Herodes no nació rey de los judíos. Herodes era idumeo, era primo de los judíos, no era judío. Y Herodes fue nombrado por contactos que tenía en Roma. Él fue a Roma, vivió en Roma, y allá lo nombraron, los césares lo nombraron rey de Judea, pero él no era rey de los judíos. Fue impuesto. Y de repente le escucha que vienen unos sabios, unos astrónomos de Oriente, y andan preguntando ¿dónde está el lugar donde nació el rey de los judíos? Herodes, un momentito, ¿qué estás diciendo? Sí, el rey de los judíos, porque su estrella vimos en el Oriente, su análisis que ellos hicieron de la astronomía. Y entonces Herodes pregunta: a ver, tráiganme a los estudiosos de la Biblia. Y entonces leyeron lo que decía el profeta Miqueas. En Belén Efrata, esta aldeíta que está a 7 kilómetros del palacio de Herodes, ahí en esa aldeíta ha de nacer el rey de los judíos. Y los magos van, y Herodes quedó picado. Le dijo: ya, cuando vuelvan, pasen por aquí y me cuentan cómo les fue. Pero en el fondo Herodes quería saber dónde había nacido el niño para poder eliminarlo. Y como los reyes magos se fueron por otro camino advertidos por el Señor, entonces lo que hace Herodes, cruelmente mata a los niños bajo 2 años. Un ángel le advierte a José y le dijo: ya vos, los niños, ¿qué le dijo? No temas. Y entonces llévate al niño. Aquí hay un niño, una familia pobre, refugiada. Refúgiate, asílate, vete al exilio. Y toma al niño y a la madre y viajan al sur y entran en Egipto. En Navidad, los cristianos debemos recordar a los refugiados. Porque la familia de Jesús, la Sagrada Familia, fue una familia refugiada. Los inmigrantes, aquellos que tienen que salir de su país por diversos motivos, económicos, religiosos, familiares, cualquier cosa violencia, amenaza, tienen que salir a vivir a otros países. Y nos recuerda al niño Jesús que tuvo que salir de Belén para ir a vivir a Egipto. Si Jesús no hubiera venido a cambiar el mundo, entonces Jesús habría nacido en un palacio, habría nacido en Jerusalén, no en Roma, ¿no? Para de una vez ya dominar el mundo. Habría coronado el imperio y decir: yo ahora tomo el cargo y yo soy el rey. Pero no, los cristianos pertenecemos a un movimiento subterráneo que subvierte el orden mundial. ¿Por qué entonces queremos tener un pastor de presidente? ¿Por qué queremos llenar el Congreso? ¿Por qué queremos imponer lo que nosotros creemos que la gente debe creer o la manera que nosotros creemos que la gente debe vivir? Cuando el cristianismo es totalmente lo contrario. El cristianismo no se impone desde arriba hacia abajo. El cristianismo, como nació Jesús, comienza en una cueva. Comienza subterráneo y de allí empieza como la levadura en la masa a leudar la masa. Empieza como una pequeña semilla de mostaza que se hace un gran árbol. Así nació el cristianismo, y Cristo nació en una cueva y fue sepultado también en una cueva, porque así eran las tumbas, en una cueva.
Pero el domingo de resurrección hubo otro terremoto porque el mundo antiguo dejó de existir y una nueva creación floreció. Gloria a Dios. Una nueva humanidad fue inaugurada en la resurrección de Cristo. Volviendo al profeta Miqueas 5, versículo 4. Dice, ellos vivirán tranquilos porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Mira lo que profetiza Miqueas. Él, ¿quién? Jesucristo, el Mesías, será engrandecido hasta los confines de la tierra. Jesús es altamente honrado en la Navidad. Aunque la gente haya perdido esa conexión entre la Navidad y el nacimiento de Jesús, nosotros sí sabemos que cada lucecita, cada saludo, aunque le ponen felices fiestas, no quieren ponerle feliz Navidad, que se refiere a Jesús, felices fiestas. Nosotros sabemos, y no nos picamos, nosotros sabemos que cada lucecita, cada tarjeta, cada fiesta del trabajo de fin de año, cada graduación de fin de año, cada cosa cercana a la Navidad, cada saludo, cada tarjetita, cada regalo, cada intento de separar el 25 de diciembre, e incluso en países gobernados por gobiernos seculares o gobiernos francamente ateos, es nada más que una afirmación de la profecía de Miqueas que dice, Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Amén. Y luego fíjese cómo termina Miqueas en el versículo 5. Capítulo 5, versículo 5 de Miqueas. La parte más importante de la profecía. Y Él será nuestra paz. Él será nuestra paz. Está escrito en hebreo. Dice, Él será nuestro shalom. Nuestro shalom. La palabra shalom en hebreo, lo más cercano que pudieron traducirla fue paz. Pero realmente necesita más palabras para ser traducido, porque shalom no solo significa paz. Shalom significa salud. Shalom significa riqueza. Shalom significa completo bienestar. Si hay que usar otra palabra o dos palabras para traducir shalom, tendríamos que traducirla que Él, el Mesías, será nuestro completo bienestar. Con el shalom recibimos todo y no nos falta nada. El día que usted tenga todo y no le falte nada, ¿usted qué va a tener? Shalom. Shalom. Jesucristo es nuestra paz. Cuando Jesucristo resucitó y se presentaba ante sus discípulos, nos decía que Dios te bendiga, que el típico saludo evangélico, ¿verdad? ¿Cómo saludaba Jesús? Paz a ustedes. Shalom, porque era hebreo. Shalom a ustedes. Completo bienestar a ustedes. Con el shalom recibimos todo y nada nos falta. Si usted tiene a Cristo, usted tiene shalom. Lo tiene todo, no le falta nada. Sí, pero es que uno dice que todavía me falta un aumento de sueldo, todavía me falta un autito del año, todavía me falta... Mire, esas son cosas insignificantes. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Porque usted puede ganar todos los tesoros de este mundo, pero si pierde su alma, lo pierde todo. Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, ya lo tiene todo. Al final de la primera parte de la historia humana, la paz era la pax romana, que beneficiaba a algunos a expensas de muchos. Claro, había paz, pero la bota militar estaba puesta sobre todo el imperio. La esclavitud estaba puesta y había tranquilidad, había ausencia de guerra. Esa era la paz a la cual se referían en el imperio romano. Pero en la primera Navidad, es decir, cuando se inaugura la segunda mitad de la historia humana, se inauguró entonces la Pax Christi, es decir, la paz de Cristo, el shalom para toda la humanidad. Y los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Pero como los ángeles le hablaron en hebreo, no en latín ni en griego, en hebreo a los pastores que eran hebreos, les dijo, shalom en la tierra.
completo bienestar en la tierra, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y lo encontrarán envuelto en pañal. Vayan a verlo, vayan y adoren a este que inaugura la segunda mitad de la historia humana. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, termino diciendo y animándoles a que vivamos como ciudadanos del mundo de paz, porque Jesucristo ha nacido. Y es más, ha nacido en nuestros corazones y nos habita por la fe. Así que donde usted vaya, lleve la paz. Podría decir paz, paz. Bueno, hoy día no saluda así, por favor. Paz. Mejor salud. Paz y paz a todos, ¿ya? Porque Jesús ha nacido. Es más, Jesús vive en mi corazón, y lo que yo traigo a este mundo, a mi familia, lo que yo traigo a mi comunidad, lo que yo traigo a mi país, a mi ciudad, es paz. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. ¿Qué más? Ahora me rindo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Porque Jesús viene a inaugurar este nuevo reino en el cual nosotros vivimos. Instrumento de su paz. Haz de mí un instrumento de tu paz, Señor. Donde haya odio, yo ponga el amor. Donde haya tristeza, yo ponga alegría. Donde haya duda, que yo ponga la fe. Que donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. Que yo no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dándose es como se recibe. Es olvidándose de sí mismo como uno es recordado. Y es muriendo como uno resucita para la vida eterna. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias por el shalom. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a irrumpir en la humanidad y dividirla en dos. Señor, ahora vivimos bajo esta segunda sección, este segundo tiempo. Estamos jugando un partido definitivo. Cuando se cumplan los 90 minutos, Jesucristo será coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él tomará dominio sobre el cielo, sobre la tierra. Toda potestad, todo dominio estará bajo sus pies, y su reinado de paz no tendrá fin. Gracias por llamarnos, Señor, a este reinado, y lo recibimos en el corazón para la gloria de nuestro amado Dios. Amén y amén.